Hola hermanos, buenos días. Quiero decirles que para los siguientes domingos vamos a estar estudiando la historia de lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Pentecostés, 48 días después de su resurrección y para tal día vamos a estudiar lo que sucedió en aquel evento y su significado también para nosotros. Vamos a leer la historia según Lucas, el evangelista, escribiendo el Evangelio según Lucas y también Hechos, comenzando hoy con el primer episodio en capítulo 24, versículo 1 al 12, para meditar en el significado de la resurrección de entre los muertos. Así que presten atención, hermanos, a la palabra de Dios de Lucas 24, 1 al 12. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Hermanos, debido a la situación actual, nos encontramos en medio de un tiempo tan extraño y yo me siento perplejo, estoy luchando con el miedo surgiendo en mi corazón y quiero respuestas a mis preguntas. ¿Cómo ha sido correcta la estrategia del gobierno para tratar con esta pandemia y las repercusiones de largo plazo de este cierre de todo nuestra sociedad serán peores que sus beneficios en el fin? ¿Y qué está haciendo Dios a través de todo esto? Y bueno, yo no tengo las respuestas para tales preguntas hoy día, pero lo que vemos en este pasaje es que aquella mañana de la resurrección, los discípulos de Jesús también se encontraban en un tiempo muy extraño. Se sintieron perplejos y luchaban con miedo y tenían varias preguntas, como ¿por qué tuvo que morirse nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de estrategia es para ganar sufrir? ¿Y qué hacemos ahora que Jesús está muerto y en su tumba? Dedicamos los últimos 3 años a este hombre, Jesús, y su misión, y ahora ¿qué sigue? Así llegaron las mujeres a la tumba con tales preguntas, y a tales preguntas de los discípulos, Lucas aquí tiene respuestas para nosotros también. Y lo bueno es que si entendemos la historia de la resurrección de Jesús, nuestras otras preguntas sobre circunstancias actuales se desvanecen en el fondo. La brillante gloria de la resurrección eclipsa nuestro miedo y nuestras preguntas circunstanciales.
La primera lección que aprendemos hoy es que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y esa clarificación en versículo 7 es lo que encontramos, donde los ángeles les dan una respuesta a las mujeres que habían llegado a la tumba con sus preguntas. Y en lamento, en la madrugada de aquella mañana, en el domingo. En otras palabras, todo esto fue el plan de Dios, están diciendo. ¿Por qué no entendieron esto? Están diciendo los ángeles. Todo era necesario. Y esta frase en el griego original de Lucas es importante. En varios lugares en su evangelio, Lucas dice que era necesario o debía ser eso. Es decir, la crucifixión de Jesús y su resurrección al tercer día siempre era el plan, según las escrituras del Antiguo Testamento, según el consejo eterno de Dios y también según las palabras de Jesús mismo. Pero no solo que debía ser porque fue predicho por Dios en las escrituras y por Jesús, sino también era necesario para cumplir con la redención. Era necesario para redimir a pecadores como nosotros y para redimir a toda la buena creación de Dios. Era necesario. Pero, ¿por qué era necesario que Cristo, el Redentor, muriera? ¿Por qué? Y la respuesta es esta. Según la perfecta justicia de Dios, merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para librarnos de esa sentencia de muerte, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar como nuestro sustituto, para expiar la justicia de Dios dirigida a nosotros. Él sufrió en nuestro lugar para que podamos ser perdonados y renovados en Él, tanto ahora como para siempre. El Hijo de Dios, hermanos, se ofreció voluntariamente como nuestro sacrificio pascual. Y acuérdense que los judíos estaban celebrando durante la Pascua que la sangre del Cordero Pascual, el Cordero sacrificado, estaba puesta en los postes de las puertas de los israelitas durante los eventos acontecidos o contados para nosotros en Éxodo. Y esa sangre puesta ahí en sus puertas alejaba la ira de Dios. La sangre derramada señalaba al ángel del Señor que pasaba por en medio de Egipto, que la sentencia de muerte ya había sido ejecutada en esta casa donde hay sangre. Entonces el cuchillo de la ira de Dios pasó por alto sobre tales casas. En forma parecida, pero mucho mayor, la sangre derramada de Jesús a favor de los elegidos señala al Padre que la sentencia de la muerte que estos pecadores merecen ya ha sido ejecutada. Cristo fue condenado para que ya no fuera condenación por los que están en Cristo Jesús, unidos a Él con fe, no solo para Israel, pero para todos sus elegidos de entre las naciones. Porque como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos 4:25 Pablo lo resume bien para nosotros aquí. Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sufrió la penalidad por nuestras transgresiones para limpiarnos y perdonarnos delante de Dios. Y por resucitarse de entre los muertos, ya somos hechos recipientes de su justicia perfecta. Nos ha limpiado de nuestra suciedad pecaminosa y nos ha cubierto con la pureza de su justicia. Y eso es muy importante porque Dios no solo requiere de seres humanos la inocencia, que no tengamos pecado. Dios requiere mucho más de los únicos seres en su creación que son hechos en su imagen y semejanza. Dios requiere que actualmente reflejemos
a Él en su bondad, su justicia, su amor. Es decir, que requiere de nosotros una obediencia perfecta, perpetua y personal. Pero aún en nuestros momentos mejores en la vida, nuestras buenas acciones siempre están mezcladas con motivos impuros y egoístas. Y aunque fue posible para Adán en su estado de bondad y justicia en el jardín antes de la caída, ahora nosotros nacemos todos como descendientes de Adán, herederos de su pecado original, y no es posible para nosotros, debido a la debilidad de la carne, a cumplir con los requisitos de la ley de Dios. No es posible para nosotros. Para cumplir con los requisitos de la ley de Dios y justificar a pecadores, era necesario pues enviar a un nuevo hombre, un nuevo Adán, para representar a la nueva humanidad. Y Jesús es aquel segundo y nuevo Adán. Y él obedeció la ley de Dios perfectamente en toda su vida. Siempre hacía lo correcto, lo virtuoso, lo bueno, y hizo todo para la gloria de su Padre Dios. Y obedeció perfectamente, perpetuamente y personalmente. No solo eso, el Evangelio, las buenas nuevas nos cuentan que hizo todo eso no por sí mismo, no solo por otros, sino por nosotros, por ti, por causa de nuestras transgresiones, para nuestra justificación, dijo Pablo. Y si tú crees en Jesús, que se murió para liberarte de la sentencia de la muerte que tú mereces, en Cristo tus pecados ya te son perdonados. Tus transgresiones han sido borradas con la sangre de Jesús. Y ahora Dios ha contado la justicia de Cristo a ti como si fuera tu propia justicia. En Cristo Dios no te mira como un inocente solo, sino también como si tú personalmente hubieras obedecido a la ley perfectamente, perpetuamente, como Cristo. Solo si abrazas tales beneficios con fe en Jesús. ¿Y cómo es? Es porque Jesús fue resucitado para nuestra justificación, como dijo Pablo en Romanos 4:25. Y según la justicia de Dios, así delante del juez divino nos escondemos en Jesús, en Cristo, quien aboga por nosotros con el poder de su sangre, que nos limpia de nuestro pecado, y la belleza de su justicia. Si confías en Jesús, el que fue crucificado y luego resucitado, Dios ya te ha justificado. Buenas nuevas. Ahora volviendo a los discípulos y su confusión aquella mañana y todas sus preguntas, vemos que esta es la respuesta. El Hijo del Hombre debía ser crucificado y resucitado para redimir a su pueblo del pecado, la muerte, y justificar a su pueblo delante del Padre. Su muerte era necesaria para vencer la muerte, el pecado y la condenación que merecemos. Y cuando aprendemos esto, todo lo demás desvanece al fondo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Es porque nos da la perspectiva correcta para ver lo que realmente importa en la vida. Si en Cristo tú has sido justificado delante de Dios, significa que ya estás destinado para la resurrección futura y la nueva creación. Significa que nuestra vida aquí no es el final de la historia, ni la mejor parte de la historia. También significa que la bienaventuranza no se encuentra en las circunstancias buenas de nuestra vida actual, ni si sabemos exactamente lo que está pasando y por qué. Más bien la bienaventuranza suprema se encuentra en esto. Del Señor somos, pertenecemos al Señor Jesucristo, que estuvo muerto, está vivo y pronto regresará. Pablo demuestra que él mismo había comprendido esta realidad, diciendo en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, por tanto ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Cristo, hermanos, no necesitamos saber todas las respuestas sobre
lo que está pasando en el mundo para tener paz. En la vista de la eternidad con Cristo, no importa. En Cristo no necesitamos esperar que los gobernantes del mundo hagan buenas decisiones, sabias decisiones sobre lo que está pasando para tener seguridad. No, en la vista de la nueva creación no importa. En Cristo no necesitamos saber las razones detrás de la providencia de Dios en este momento, porque ya conocemos su corazón bondadoso y misericordioso hacia nosotros. En la vista del amor eterno de Dios no importa. Porque si el Padre Dios entregó a su propio Hijo, unigénito, a las manos de pecadores para crucificarlo, por amor a nosotros, la muestra suprema del amor, ¿cuánto más podemos confiar que su providencia es buena en todo momento para nosotros? Cuando los apóstoles escucharon el reporte de las mujeres aquella mañana, les pareció como locura y todavía no creyeron. Y para el mundo la cruz y la resurrección es necedad y locura. Pero cuando comprendemos la necesidad de su muerte y su resurrección, como hemos estudiado hoy, nos damos cuenta que es el poder de Dios para la salvación. Es lo que nos justifica, lo que nos restaura en esta vida, renovándonos, y lo que nos va a resucitar en el último día con Cristo. Así que, hermanos, para calmar sus corazones en estos días, acuérdense de todo lo que Cristo cumplió por ti y por nosotros a través de su muerte y su resurrección de entre los muertos. Era necesario para redimirte y darte vida eterna. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. Amén. Padre Dios, en este tiempo tan extraño, tan difícil, nos sentimos perplejos como los discípulos, confundidos, nos sentimos con preguntas, pero pedimos que el Evangelio, las buenas nuevas acerca de lo que Cristo cumplió en su cruz y en su resurrección, nos calme, que tranquile nuestro corazón, dándonos la perspectiva correcta de la eternidad y la nueva creación y la resurrección en el día final, porque del Señor somos, y eso es el consuelo máximo, tanto en la vida como en la muerte, que pertenecemos a nuestro fiel Salvador. Gracias por Él y haz que seamos fieles y prepáranos para servirte en este mundo hasta que Cristo regrese. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Amén.